Hola, hola, buenas tardes, noches, 6:35 de la tarde. Hoy es sábado 14 de febrero. Bueno, en eso que denominamos Día del Amor y la Amistad en Panamá, y yo creo que en una buena parte del planeta. Así que saludos, compañeros. Jorge saluda en el Día del Amor y la Amistad. Saludo a Euclides Antonio y Alberto, que no va a poder estar con nosotros. Bueno, y a todos nuestros oyentes que cada semana tenemos fieles, ¿eh? Tenemos como cuatro o cinco fieles que escuchan el programa todos los sábados y eso va a ir en crecimiento. Yo creo en los procesos, gente. Yo creo fielmente en los procesos y los de desarrollo y así será. Estamos haciendo una labor que implica compromiso de parte de nosotros en nombre de las organizaciones que representamos y también implica esto la responsabilidad que tenemos de un espacio, de preservar un espacio de reflexión para la comunicación alternativa, en el caso de Panamá. Y bueno, también esto implica análisis para la región latinoamericana y caribeña. Miren, hoy muchas cosas. Recuerden que este programa de cada domingo, pues lo que intenta es hacer la reflexión de los acontecimientos que se suscitaron durante la semana, porque nos permite, en efecto, hacer el balance que corresponde y de alguna manera algunas proyecciones de lo que viene para la próxima semana y semanas posteriores. Entonces, miren, arrancamos con la América Latina porque estamos, recordemos a nuestros oyentes, esta es la séptima semana de este año 2026 que ha iniciado convulso y para la América Latina, sin duda alguna, ese 3 de enero marca un momento de inflexión en esta política exterior de los Estados Unidos que en el gobierno actual de Donald Trump, este segundo periodo y su doctrina Monroe, eh, tienen realmente contemplado, lo ha contemplado de la extrema derecha estadounidense, del Partido Republicano y de la sección, segmento, grupo de los MAGA, American Men Again, de Donald Trump. Dicen ellos la recuperación de algo que nunca ha sido de ellos, que es la América Latina entera. Entonces, bueno, ahí están desde el secuestro del presidente en funciones de Venezuela y que ha pasado más de un mes y todavía, no la América Latina, el mundo entero está diciendo o por lo menos identificando que se rompió, sin duda alguna, lo venimos diciendo en este programa y en todos los espacios, se viene diciendo, se ha roto con el orden del internacional, con el derecho público internacional, con las estructuras, instituciones que de alguna manera, post Segunda Guerra Mundial, habrían establecido parámetros de orden y de las relaciones políticas y diplomáticas entre las naciones. Bueno, el caso de la América Latina, que arrancamos por aquí el programa y luego vamos viendo otras regiones que también están en este nuevo escenario donde el imperialismo estadounidense en su afán de contener la caída de su hegemonía unipolar, porque de eso se trata todo lo que estamos experimentando la sociedad en este 2026, en ese intento por sostener esa hegemonía unipolar en el mundo, que realmente no tienen más que por la fuerza, no hay por otras vías escenarios que nos van creando, en el caso de la América Latina, muy complejo. Y yo la verdad les digo, compañero, tenemos que arrancar desde ese espíritu de internacionalismo y de solidaridad con lo que está padeciendo el pueblo cubano. Yo creo que la situación de Cuba, después de 6 décadas de ese correntón bloqueo de los Estados Unidos a Cuba y lo que pretenden hoy los Estados Unidos de Trump de cercar de hambre a los cubanos. La verdad que primero nuestra solidaridad plena con el pueblo de Cuba que está en resistencia eh, desde todos los aspectos ideológicos, políticos, culturales.
Y la verdad que en mis respetos, tenemos que decir, arrancamos por aquí, Jorge, con la situación de Cuba. La determinación de México, como siempre ha sido en estas 6 décadas, de abierta y claramente tener una postura política de solidaridad con Cuba. Bueno, sí, ante todo, saludos en este día de San Valentín a todos nuestros oyentes y a quienes nos observan. Son muchos, tal vez pocos no lo hacen de manera directa, pero por distintas vías y redes sociales el contenido llega y damos nuestra cuota de contribución para la solidez de las ideas, del pensamiento crítico en torno a la realidad nacional y la realidad internacional, de tal manera que no somos abstractos a la historia, a los acontecimientos fundamentales de este país, de la humanidad, sino de que aún en sábado de carnaval somos capaces de militar la comunicación. No, definitivamente lo que estamos viendo contra la República de Cuba, el hermano pueblo cubano, es un delito de agresión y de potencial genocidio que constituye una violación flagrante del orden jurídico internacional, del derecho internacional público. Viola aspectos del derecho internacional, de los derechos humanos, que es una área del derecho internacional, viola el derecho internacional humanitario, porque las Fuerzas Armadas norteamericanas son utilizadas para asediar, hostigar y torturar a la población civil de la hermana República de Cuba a través de lo que se va a constituir en un bloqueo naval como el de Leningrado, establecido por los nazis en contra de la población de esa heroica y gloriosa ciudad. Un bloqueo al peor estilo de los imperios clásicos en la historia, ¿no? Para aquellos que dicen que el imperialismo y el concepto y el hecho de imperio norteamericano está desfasado. Eso es completamente falso y los hechos lo constatan. Es una contraofensiva global que está implementando la ultraderecha expansionista, extractivista, petrolera, norteamericana, que habla de soberanía para sí en contra del sector financiero globalista del Partido Demócrata, pero le niega la soberanía a los otros pueblos de América Latina y del mundo. Ese concepto de Make America Great Again, de hacer a Estados Unidos nuevamente grande, primero asume para sí el concepto de América, como si Canadá, México, los países de Centroamérica, Panamá, América del Sur, no fueran Haití, no fueran parte de América, ¿no? De Aviala, tal cual como originalmente la llamaron nuestros hermanos eh, cunas. Y por otra parte, es una reacción, como hemos venido diciendo aquí reiteradamente, y ese análisis sigue estando en vigencia. El imperio norteamericano reacciona con esta virulencia, con este discurso agresivo, violento y con acciones de fuerza y amenazas que rompen todas las normas y las formas de la diplomacia y del derecho, dejando a los simpatizantes de Estados Unidos como auténticos elementos cipayos y subordinados que en este momento se ven en la obligación de o quedarse callados o sencillamente, digamos que defender lo que no se puede justificar. El bombardeo a países, la instalación de bloqueos, la utilización de la amenaza, de las medidas de coerción unilateral que son rechazadas por la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, Estados Unidos ha hecho soltar por los aires todo el discurso liberal que mantuvo durante décadas, evidenciando la verdadera careta fascistoide, autoritaria, antidemocrática
de esta potencia, cuyos dirigentes actuales, viendo que el soft power no fue suficiente para evitar el surgimiento y consolidación del BRICS y el avance de los movimientos soberanistas y antiimperialistas a nivel internacional, entonces optó por la implementación de una política de dominación, ya no basada en la hegemonía de lo cultural, en la hegemonía basada en la captación de mentes a partir de la publicidad, del consumo, del mercado, sino que trata de contrarrestar los más elementales y mínimos márgenes de autonomía cerebral de las personas y de los países. Es decir, condenándonos a ser cipayos, subyugados, siervos de Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Destruyendo todas esas narrativas y todos esos discursos sobre el libre comercio, sobre el progreso, sobre un mundo basado en reglas que tanto explotó Estados Unidos de Norteamérica y que ciertamente nosotros rescatamos una parte en la medida en que no es el fruto de una creación norteamericana, sino más bien el fruto de las luchas de los pueblos y de las luchas de las naciones que han convertido sus batallas por la soberanía, por la independencia, por el progreso en garantías jurídicas. Y tanto ha sido así también que le ha resultado insostenible a la ultraderecha norteamericana compaginar esas realidades, ¿no? De tal manera que ahora, bueno, asistimos a este escenario en donde se somete a un cerco de hambre frente a la vista de todos, frente a la decepción que genera en nosotros la postura blandengue, sumisa, timorata de los gobiernos de turno, incluyendo incluyendo el nuestro. gobiernos como el nuestro, se da por sentado, sin duda alguna, Sí, pero gobiernos de izquierda que son sumamente dóciles, que son demasiado débiles a la hora de criticar a los Estados Unidos por la invasión a Venezuela del 3 de enero, así por la es. masacre de más de 100 personas en el Caribe desde el mes de septiembre a diciembre o enero del 2026, Y creo que por la agresión, ayer hubo un nuevo ataque en el correcto, por la Caribe, agresión al pueblo y a la República de Cuba, las de Cuba, amenazas contra México, las a México, amenazas contra Panamá, Panamá. demandan posiciones contundentes por parte de los ejecutivos de los países de América Latina. Sin embargo, como decíamos en un programa anterior, solamente la unidad de los pueblos y la reconstrucción de los proyectos emancipadores, soberanistas, de independencia nacional y de justicia social, volverán nuevamente a darle un aire progresista y revolucionario al continente. Este es un momento definitivamente de una contraavanzada, una contraofensiva del imperio norteamericano. Varios pueblos están en resistencia, en algunos lugares se habla de que es tiempo de ganar tiempo, esperando un ablandamiento de las posiciones de Trump dentro de Estados Unidos, producto de las grandes contradicciones que Así Bueno, es. tiene este es un punto que Mira, hay que Donald Trump mirar. dentro de Ajá. la política norteamericana. No podemos decir que los pueblos están desarmados y que han abandonado sus luchas. Hemos visto al pueblo argentino en las calles peleando por la reforma laboral. contra la reforma laboral, inclusive aquí en Panamá, y creo que es importante señalarlo, vemos con mucho entusiasmo ese rebrote de agitación, de movilización dentro del sector de los gremios docentes. Vemos Sí, la irrupción de esta huelga de trabajadores de la construcción, de compañeros obreros aglutinados en la sigla del Suntrax, que han paralizado la obra del cuarto puente, exigiendo respeto a la libertad y al derecho de carácter sindical. Y en pero distintas Jorge, latitudes el tema de local lo América, los vamos a atender pueblos en la están segunda parte. perfectos. A mí me interesa, compañero Antonio, que también pues aporte elementos, este análisis que estamos haciendo del momento actual, no solamente de la agresión imperialista
a la Revolución Cubana, al pueblo cubano, y que como señalaba aquí en último comentario Jorge, parece ser que lo que decían los cubanos y que siempre lo dijeron, eh, la primera tarea debía ser la lucha antiimperialista y bueno, parece que estamos dando la vuelta al sol y en el mismo punto, ¿no? Estamos en un momento, Toño, de inflexión en el que los pueblos, tal cual como lo dice Jorge, y coincido contigo, Jorge, este es un momento en que los pueblos de la América Latina tendrán que asumir la defensa, cosa que debían hacerlo los gobiernos, que son las instituciones que defienden al Estado, lo tendrán que hacer los pueblos, la defensa de la soberanía, de la autodeterminación y hasta si se quieren, de las democracias latinoamericanas, tendremos que hacerlo los pueblos en unidad. Entonces, Toño, yo creo que sí vale que eh, a- deja algunos elementos importantes de este análisis que estamos haciendo a partir de la situación de Cuba, pero que obviamente repercute al resto de los países de la región. Bueno, yo quiero hacer una remembranza de que hace apenas un año y algo, aquí, cuando se tensionaron las cosas, como el mundo como llegó llegaron a tensionarse antes de que entrara Trump y a partir de la entrada de Trump sobre todo, nosotros hablamos de que Estados Unidos va a tener que regresar rápidamente a la región y vaya que ha regresado rápidamente, ¿ah? Sí, Vaya que ha regresado y presionando duro, duro. O sea, nunca pensamos que fuera tan fuertísimo. fuerte porque los procesos históricos suelen ser un poco más laxos, ¿no? Ujú. Pero asimismo, como cuando el cuerpo entra en shock, tampoco es posible que retome tan rápidamente la región. Y yo creo que este encuentro que se tuvo aquí en Panamá hace poco, porque las élites tienen esa característica, pues son genuflexas, pero también tienen un gran escozor con que le quiten lo que ya ellos era de ellos. Si hay una élite venezolana que quiere que caiga Maduro y el gobierno de chavismo y pochavismo, es porque ellos quieren controlar el petróleo venezolano, no porque quieren que Estados Unidos lo controle. Ellos quieren que Estados Unidos los ayude a recuperar el petróleo y llegar a un acuerdo con los Estados Unidos y que ganen ambos, no que ellos no ganen. Y así mismo hoy pasa en todos los países. Panamá ya hemos hablado aquí de las contradicciones que tiene eh, la, la, los intereses geopolíticos de Trump, de la visión de Trump, que eso es lo que quiero mencionar rápidamente, cuál es la lógica que está en la punta y cómo permea hacia abajo. Este, el Estado profundo panameño, vaya, sale Molino y sale una gente ahí genuflexo, pero por abajo tú ves que están proponiendo que los puertos no sean norteamericanos, que no sean tampoco, sino que Panamá está ya pensando en nacionalizar los puertos porque no se van a entregar tan fácilmente, ¿no? A menos que las presiones sean muy grandes. Entonces esta cosa hay que entenderla, como diría Jorge, hay que entenderla en sus contradicciones, ¿no? Entonces yo quiero decir lo siguiente. A mí me parece que el principal problema de Trump nace dentro de los Estados Unidos. Porque aunque él tiene negocios globales, lo cierto es que su plataforma es ultranacionalista, es decir, no es globalista. Su agenda pretende volver a los Estados Unidos en algunos momentos de su pasado a los que no puede ir, a los cuales no puede volver. Entonces, el problema fundamental que tiene Trump es que los Estados Unidos, la sociedad norteamericana, ni hacia adentro ni hacia afuera, lo va a acompañar. Hacia adentro no lo, va no lo van a acompañar las bases sociales porque su exigencia implican quitarle derecho a demasiada gente, entre eso la enorme cantidad de inmigrantes. Porque tiene una serie no voy a decir prejuicios, una serie de estándares que quisiera llegar al norteamericano, blanco, clásico, que fue inmigrante europeo y que maduró durante el primer 50, los primeros 50 años del siglo XX. Entonces, él no va a volver a ese Estados Unidos porque toda potencia, todo imperio necesita jalar gente de afuera que no solamente impliquen importación de cerebro, sino importación de mano de obra común, como es los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no puede ir hacia adentro, o sea, lo ha querido contra esa gente, pero ese no es el problema. El verdadero problema es que Estados Unidos ya era una potencia global, no hubo nunca, bueno, Inglaterra, Francia, que llegaron al mundo, pero no como Estados Unidos ha tenido este control.
Y entonces existen dentro de Estados Unidos los famosos globalistas. Miren la magnitud de la pelea que tiene Trump hacia adentro, que es lo que le permite, no le permite ir hacia afuera. Cuando nosotros vemos a Trump, creo que eso lo mencioné ya en un programa, peleando con la Reserva Federal, lo estamos viendo peleando con y el sector financiero, Wall Street y todos los que han hecho sus capitales especulando con el mundo, no solamente con Estados Unidos. Esos son la gente que pide, que empuja por los grandes préstamos, por los préstamos multimillonarios para sostener el estilo de vida americano, porque sin esos préstamos nunca veríamos a Estados Unidos como lo vemos, pues, o como la gente lo ve, lo que no somos, lo que no son eruditos, ven que Estados Unidos tiene como capitales infinitos, ¿no? Entonces, este conflicto entre los globalistas, es decir, los que ya tenían, los que controlaban un mercado global, eso no se compadece con la política de confrontación que tienen los Estados Unidos. La guerra arancelaria es propio del liberalismo nacionalista, ¿no? Entonces, ese proteccionismo que también tiene sus vertientes en Europa, sus defensores, ¿no? Pero en Europa también hay globalistas, entre esos, pues ni más ni menos que lo de la City de Londres. Es decir, existe frente al problema de Trump, existe lo más grave, ni siquiera, bueno, tiene dos grandes enemigos, el Partido Comunista Chino, que se las ha arreglado para participar del capitalismo global con una tremenda fuerza, una impresionante fuerza, y la pugna interburguesa con los globalistas que ya habían desbordado a Estados Unidos y que no le importaba haber reventado la cadena de suministro, dejado de invertir en infraestructura norteamericana, su sitio de acumulación estaban en otra parte. ¿Y quiénes están ahí? La tecnológica. Claro, siempre ellos tienen los huevos puestos tanto en la canasta de Trump, pero la mayoría están en la canasta de ellos, del mercado, de control del mercado global. Y ahí tenemos a Wall Street, tenemos a la Reserva Federal, que recordemos, la Reserva Federal de los Estados Unidos son los banqueros. Y ya la otra vez mencionamos cómo JP Morgan le pegó al propio Trump, o sea, en sus finanzas empresariales de él, individual personal, y de él y de su socio. Entonces, esa lógica, me explico, es una lógica que va a funcionar como un elástico en los excesos extensivos de Trump, que han tratado de llegar a Asia, ¿no? Que es el tema que estamos hablando, han tratado de llegar a Asia y allá han tenido problemas, Imagínense todo lo que está ocurriendo en el sureste asiático. Estados Unidos, el gran problema que tiene ahora mismo, y es por lo que defiende a Taiwán, es que el mar que está entre China y Taiwán es el sitio en que más comercio internacional existe en el mundo. Entonces va a quedar esa distancia. Si China se agencia a Taiwán, a lo cual tiene derecho, el mar territorial de China va a quedar al este de Taiwán. Y el mar que hoy está, la ruta marítima que hoy está entre China y Taiwán, vaya, es un obstáculo para Corea del Norte, para Japón, para toda esta gente que Estados Unidos lo involucra como aliado, pero que en verdad tienen sus propios intereses allí. ¿No? Entonces, bueno, para volver al punto de los Estados Unidos todo eso lo está obligando a ir con todo contra América Latina, pero ya lo hemos dicho antes. América Latina ya no tiene ni siquiera más población que África, claro, sí tiene más capacidad de consumo que África, ¿no? Entonces, ese gran esfuerzo que está haciendo Trump, y ahora lo vamos a ver por dentro, ya está teniendo tremendas repercusiones. Y la primera la vamos a ver en unos cuantos meses en las elecciones, que ya tiene dos contragolpes fuertísimos, el Así que es. tuvo en Kansas y el que tuvo, ¿dónde fue que fue? En el sur de los Estados Unidos, ¿dónde fue que ganó Correcto. la No, latina? ha venido sufriendo un descalabro en todas las elecciones, Terrible. en las pequeñas elecciones que se han venido dando en todo este tiempo y que permiten prever que para el mes de noviembre, según varios conocedores, puede sufrir una gran derrota O sea, va a perder electoral. el control, Jorge, va a Jorge, perder, es posible que antes, pierda el control de la cámara, ¿no? pero Entonces, pero Toño, vamos Toño, más antes allá. de ir a esos temas propios de la realidad interna estadounidense y sin salirnos de el punto inicial de entender el impacto que está teniendo la América Latina, no solamente Cuba, sino toda la América Latina, frente a la crisis estructural de los Estados Unidos como el hegemón mundial.
Qué bueno que Toño aquí acaba de apuntalar algunos aspectos de esta segunda parte de la discusión, porque de eso se trata. A diferencia de lo que manejan los medios de comunicación convencional, tradicionales, de que esto se trata solamente, porque así lo plantean y lo manejan, solamente de una lucha en materia comercial de las dos grandes superpotencias y las posibilidades de que la una o la otra contemple y convenga espacios regionales digamos, de expansión en sus relaciones comerciales, etcétera, de influencia que le llamamos en política. Ese es el discurso oficial. Pero Toño aquí acaba de incorporar unos elementos que son necesarios para el análisis del momento en el que nos encontramos frente a la América Latina. Después vamos a ver el resto del mundo, No, ¿eh? Los es que Estados Unidos frente al Trump es un mundo hombre, y Trump, frente disculpa, a la América Latina. Ey, el tema, quiero espérate, decir Toño, algo, porque tú lo dijiste. El quiero tema terminar de con algo. Cuba, que la gente dice, bueno, ¿y cuál es el comercio de Cuba que a los Estados Unidos le interesa hoy por hoy en este escenario mundial en el que nos encontramos? No es comercial. Cuba no está en el escenario comercial. Está justamente El Caribe. en toda la América Latina, forma parte de ese factor, macrofactor, que los Estados Unidos necesitan sí o sí La resistencia. profundizar desde el punto de vista Exactamente. ideológico y político de control de eso que ellos llaman su patio trasero. Y eso va más allá de lo comercial. Así es, mira, yo pienso que no podemos caer en el economicismo, Así es, como lo hacen los ni medios. tampoco podemos hablar de una geopolítica de lo militar y de lo político institucional estatal, sino acompañamos ese análisis de un balance en torno a las condiciones materiales y económicas de los sectores o de las clases en pugna. Cuba tiene riquezas que no conocemos. Hay una gran riqueza en materia de coltán. Por ahí estuve escuchando que Cuba hacía o producía, mejor dicho, Medicina. diariamente una cantidad de cerca de 30.000 a 40.000 barriles de petróleo de los ciento y pico mil que necesita para poder funcionar de manera más o menos óptima. Óptima, Es decir, sí. Cuba tiene petróleo. Entonces hay razones económicas, la apoderación de las playas, la creación de proyectos macroturísticos, hoteleros. El control de las eh, Antillas. claro, esos son, hay intereses económicos, pero además del interés económico, hay un interés político, ideológico, que es domesticar a la nación cubana. Por eso es que Así es. el ministro de Educación, y que en Cuba es un serio riesgo, que nunca lo han podido imponer porque hay un pueblo con una esencia mambí y martiana, que históricamente se ha opuesto a la absorción y a la anexión, como también lo hubo en Panamá con Victoriano Lorenzo y por eso lo liquidan. Y el arrabal santanero, históricamente anti-norteamericano, y eso se reflejó en menos de 20 años con la movilización del pueblo panameño contra el Alfaro Kellogg's de 1926. Ya ahí estaba la juventud, los estudiantes y los obreros, y después vino el movimiento inquilinario, etcétera. Entonces, igual el pueblo cubano. Entonces, ellos tienen el interés de domesticar a la nación cubana. Por eso el ministro de Educación de Cuba dijo que sin revolución no hay nación, porque la revolución cubana, con sus virtudes, limitaciones y errores, pese a todo, es el fenómeno político que se ha dado a ese país para poder tener un sitial en el mundo y poder garantizar la unidad de la nación y evitar la absorción del imperio norteamericano por las fuertes tendencias que hay dentro de Estados Unidos y dentro de la derecha cubana para convertir a la isla de Cuba en una estrella más de la bandera de Estados Unidos de Norteamérica. Y hay sectores envalentonados ahora mismo en varios países del Caribe soñando con
retomando las ideas anexionistas en Venezuela, justificando el colonialismo en Puerto Rico. En Panamá hemos visto algunas expresiones muy aisladas y minoritarias en redes sociales planteando la anexión y su simpatía por estas políticas expansionistas de Donald el Trump. Es lógico, en los países bajo la hegemonía norteamericana y casi que en todos los imperios a lo largo de la historia, hay quienes desarrollan posiciones subalternas y colonialmente se le introduce el chip del vasallaje, del cipallismo, del colonialismo, de tal manera que esos sectores existen agazapados, con disimulo, tratan de usar todo tipo de excusas para esconder su posición claramente antipatriota. Y en Panamá, la defensa de la soberanía nacional, el ejemplo simbólico, místico de esos estudiantes entrando a la zona del canal para colocar la bandera, es algo que históricamente ha derrotado y aislado moralmente a los sectores anexionistas. Y según las encuestas, como vimos en programas anteriores, una gran cantidad, la mayoría de los panameños por ahora manifiesta su posición de estar de acuerdo con que el canal siga en manos panameñas. Volviendo a la región, creo que es importante rescatar algunas expresiones de solidaridad que son valientes tratándose de gobiernos progresistas como el de Claudia Sheinbaum, que ha enviado casi 900 toneladas de ayuda humanitaria a la República de México, a la República de Cuba desde México, leche en polvo, leche líquida, medicina, artículos de higiene, arroz, alimentos en general, enlatados. Rusia ha manifestado también que enviará un apoyo en materia de asistencia Sí llegó esta semana, comenzando la semana. petrolera. Es decir, que en medio de esta situación que tiene a muchos chocados en una situación de shock a nivel internacional, hay expresiones de resistencia y hay expresiones de, de solidaridad. Y nos corresponde desde los pueblos, desde los movimientos organizados, apoyar todas estas iniciativas que estamos viendo en las redes sociales, de hacer recolección de víveres, recolección de recursos logísticos para conseguir paneles solares que puedan ser enviados a Cuba para ayudar de una u otra manera, No, así como en su momento Panamá tuvo la capacidad solidaria de poder enviar 1 millón de jeringuillas durante la pandemia del COVID, que podamos también hacernos sentir en este momento. Me he enterado de que hay una iniciativa de realizar una caravana por mar hacia, hacia Cuba para llevar, para romper el bloqueo y algo simbólico, fundamentalmente enviarle ese mensaje de amor, de solidaridad en el Día de la Amistad y del Amor. La mayor expresión de amor que puede haber en este día es la solidaridad con la revolución y el pueblo de Cuba. Un pueblo que en todo momento ha estado con Panamá en su lucha por la independencia nacional, en defensa de la soberanía. El día 21 de diciembre, el día del 20 de diciembre en la mañana, los habaneros y los estudiantes de la Universidad de La Habana salieron a las calles, al malecón, a repudiar la invasión norteamericana del 20 de diciembre de 1989. Ahí hubo médicos cubanos en Panamá apoyándonos durante la pandemia del COVID y conozco de casos personales de personas que fueron salvados por médicos cubanos. O sea que tenemos y la Panam- operación Milagro también. O sea que tenemos una deuda histórica con el pueblo de Cuba. Y si una este pregunta, gobierno Panamá ha genuflejo, votado contra el bloqueo a Cuba, ¿verdad? En Naciones Unidas. correcto, Entonces, ese como voto nosotros se ha ahora no decimos mantenido. nada, la Cancillería no dice nada, deberíamos organizar algo allí para oye, Así en es, esa así, la votación han Cancillería terminado para decirle, solamente Israel y Estados Unidos en contra. así es, así. Así que pues, es nosotros importante, deberíamos ¿no? vernos en eso y tratar de presionar a la Cancillería para que diga algo, porque ¿cómo Sí, puede ser que sí, nosotros Efectivamente, veamos tal un efectivamente. cual. pueblo pasando hambre, nosotros que sabemos lo que son las sanciones económicas y cómo Panamá
se hundió durante el 87-89, independientemente de lo de de la dictadura, que ese no es el tema, pero el daño que le hizo a la salud del pueblo panameño, a la economía del país, y nosotros estamos votando a nivel internacional contra las sanciones. ¿Cómo es posible? Coño, la cantidad de niños, de niñas, Así de es, abuelitos que dependen de aparatos eléctricos. Sin petróleo no se mueve la electricidad. así es. Claro. Estamos hablando de vidas Entonces, en peligro. Es una tentativa de genocidio, ¿ah? es un genocidio como el de Leningrado. Tal vez no están cayendo las bombas, pero es un asedio y eso Oye, puede suceder en cualquier eso es momento equivalente también. a los asedios de la Edad Media, que te bloqueaban Así en mismo la es, época así moderna para mismo. que en las ciudades no entrara ni saliera nadie. Y el resultado Tenemos es, entendido que hay una fecha a partir de la cual se pretende implementar ya lo que es el bloqueo naval militar, así que la solidaridad es importante, es lo que nos toca desde la distancia, ser solidarios con el hermano pueblo cubano. Yo creo que aquí es importante dejar claro algunas cosas. Yo creo que los tres podemos coincidir. Nosotros no seríamos capaces de justificar una acción militar de Estados Unidos contra ningún país, aunque el gobierno no fuera de izquierda. exactamente. Claro, Bajo así ningún es, concepto nosotros dejamos de ser solidarios con la reclamación de Argentina en función de las Malvinas. Que así Oye, su es. gobierno o el de a patria. nosotros que somos opositores al actual gobierno, obviamente porque somos los sectores sociales, a nosotros no se nos ocurriría nunca pedirle a los Así es, Estados Unidos que viniera aquí a sacar así es, a Mulino. No se nos así pasaría es. por la cabeza nunca. Entonces creo que con independencia de las opiniones que podamos tener frente al gobierno cubano, no se puede justificar, o las que se pudiesen tener, nosotros somos muy Imposible. respetuosos y solidarios de ese Así es. gobierno revolucionario y de ese pueblo, pero no se puede justificar lo injustificable, o sea, poner en práctica medidas unilaterales de coerción y de presión. Porque el problema de Cuba no es que Estados Unidos no quiera hacer comercio con ellos. El problema es que Estados Unidos conspira, sabotea, petardea, ataca a todo país del mundo que haga negocios con Cuba. Bueno, me permites un momento porque creo que mucha gente Mira, y, que nada más pero lo es que escucha. mira, Espérate, Rebeca, ajá, déjame terminar esta parte. Yo creo que hay mucha gente que desconoce cómo opera esto, que Correcto. piensa que son las mismas excusas de hace 50 años del régimen cubano, 70, a ver, de los 60 hasta acá. Mira, lo que pasa es que existe, para los oyentes, el existe 59, ok. el sistema SWIFT, existe el sistema de comunicación global que es por dólares. Entonces, simplemente los Correcto. cubanos no pueden sacar por ahí, no pueden comerciar con nadie porque tienes que pagar con moneda y también y pagar y recibir tus pagos por ese sistema internacional que los Estados Unidos clavó en los 70. Entonces, por allí se tiene, no es un tema de nada más bloqueo de barco, es el bloqueo de los pagos Sí, a Así todo, es. todo. por el comercio internacional. Entonces, Así es. ahí es que está el nudo. Simplemente Estados Unidos no permite que Cuba utilice el sistema de pago internacional. Por eso es que espero que se beneficie con el nuevo sistema que está creciendo, que están liderando los chinos Mira, con... Mira, Méndez, ¿y una qué, información importante. Dice, qué las pasa? principales riquezas de Cuba, buscando aquí rápidamente en Internet, Edith, es la Edith, novena potencia mundial en níquel. Es el quinto productor mundial de cobalto. Además del turismo que ya conocemos, destaca la producción de tabaco, azúcar, ron y, bueno, su capital humano, claro, sobre claro. todo en servicios No, pero médicos. mira, hay un factor importante en esto que ustedes acaban de señalar y que es bueno, porque este programa es didáctico. Justo ese acuerdo entre Arabia Saudita y Estados Unidos de 74, pero que empezó a regir en el 75, yo me imagino que eso viene gravitando en personas como Donald Trump, como esos que son sus seguidores, ese ministro de Relaciones Exteriores que tienen, gente que tienen como una estaca atravesada en el pecho que 50 años, o sea, del 75 para acá, 50 años la revolución cubana ha resistido ese bloqueo feroz y a la expulsión del sistema de control monetario.
del petrodólar, no lo entienden. Ellos no entienden cómo ha sucedido esto y realmente ahorita están los cubanos en una situación, por supuesto, de definición y redefinición de lo que son y lo van a hacer hasta la muerte y nuestro acompañamiento tiene que ser así, igualmente comprometido, pero son gente que tienen una estaca. Esto más allá de económico y político, es ideológico, es brutalísimo. Y entonces realmente quieren, se plantean un exterminio de los cubanos y nosotros no nos lo estamos pensando, o sea, no lo estamos hablando, salvo en este momento. Claro. Ni hablar de la Eh, gusanera con Marco Rubio, que no nació, la familia Marco Rubio de 1956 se fue de Cuba. Así es. Y él no es cubano ni tiene, pero sin embargo se ha levantado políticamente en ese sector de los Estados Unidos, ¿no? Con el discurso, Es muy tremendo eh, lo que estamos viviendo en este momento. O sea, esos 50 años en donde Cuba, justamente con toda su producción y muchas más, muchos más productos que tendrá de la tierra y qué sé yo, Cuba, y riquezas que tiene Cuba, el trabajarla, el producirla, el exportarla, le cuesta 5 veces más que a cualquier otro país. correcto. mira, aunque yo no estuve de acuerdo en 1983, yo era muy joven, con cuando se hizo la reforma a la Constitución que decía que Panamá respetará las normas del derecho internacional. Pero bueno, ha llegado una de esas oportunidades en que cabe, No, pero yo ya no creo que existen las el normas, Estado ellos mismos las panameño es rompieron. responsable por no defender la norma de derecho internacional y toda la que está violando los Estados Unidos ahora, como este cerco, como el Ujú. apropiarse del patrullaje en las Antillas y en otras partes del mundo. O sea, el Estado debe estar obligado, está obligado a decir algo. Yo creo que eso es prácticamente como omitir sus funciones como Estado, porque nosotros debemos vernos también en ese mismo espejo, que además vaya, no es nada más que nos tengamos que ver, ya nosotros hemos estado ahí. Méndez, y mira, no solamente, y con mucha decepción lo tengo que decir, no solo el gobierno, del cual se puede esperar eso, sino la intelectualidad académica, También. completamente callada, silenciada, en Miren, mute, gente, con un zipper en la boca. nosotros, Disculpa, ajá, disculpa, disculpa, Rebeca, porque creo que sí es importante señalar esto. Los especialistas Exacto. agremiados del derecho internacional público, y tengo que lanzar aquí una crítica también al colegio de abogados, que frente a la más flagrante violación al derecho internacional y al concepto de derecho en general que se está cometiendo en las últimas décadas por parte del gobierno de Donald Trump, han guardado un silencio amanuense tremendo. como nunca en la historia, un silencio tan silenciado que es colaboracionismo, porque estas cosas definitivamente hay que denunciarlas y no se pueden Hay que permitir. hacerlo. Bueno, permíteme Pasaron señalar, agachados frente al genocidio en Gaza y ahora pasan agachados Al de frente a esta Cuba. situación que mira, estamos viviendo. Y permíteme bueno, una frase, cuando se independiza la provincia unida del Río de la Plata, allí en el prólogo del acta de independencia, ahí dice, hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Y yo creo que ese es nuevamente cómo no, por nuestro supuesto, caso. Ese sí, así es. en esa dimensión, en esa misma Una dimensión, así es. sentencia lapidaria, definitivamente. Es que no podemos guardar silencio frente a esto que estamos viendo, porque ese Tremendo, tremendo. silencio nos ahorca a nosotros mismos. O sea, no va a quedar nadie para defendernos. No, Y y si como tú cada Ya, cual dices, sigue en lo suyo y cada país sigue en lo suyo, así como los individuos, cada cual está en lo suyo, entonces estos señores van a hacer y deshacer con nuestras realidades sociales y con nuestros países y vamos a retroceder en muchas de las conquistas y de las cosas alcanzadas, ¿no? mira, ahora, como antes tú hiciste una explicación de las razones por las cuales Panamá debería ser solidario con Cuba, pero yo quiero sintetizarlo en una frase. Hay que ser recíproco con con la solidaridad que Cuba nos ha brindado. De verdad que hay que ser Correcto, recíproco, solidariamente correcto. sí, sí. recíproco. Y hay que explicar, Toño, que esto no es un apoyo necesariamente al gobierno. Esto es un apoyo también al pueblo cubano, que está la gente golpeada. O sea, la gente está En caminando, no hay resistencia. gasolina, Sí. tienen a los viejos sufriendo en los hoteles, no hay abanico porque los cortes provocados por el problema del petróleo. Y Que- ahí se ve, y ahí se ve
para enviarle un mensaje a un importante sector de la izquierda y de la llamada progresía, el papel que venía cumpliendo Venezuela. Muchos solidarios con Cuba, pero que no eran solidarios con Venezuela, porque no se atrevían a mencionar a Nicolás. Así Bueno, es. ahora Nicolás está en una cárcel en Nueva York, pagando el costo de haberse negado a romper los lazos petroleros con Cuba. Porque muy probablemente si hubo un punto de contradicción en las negociaciones con Donald Trump y Marco Rubio, fue su oposición a romper los vínculos. Ciertamente, Oye, ciertamente. tampoco podemos perder la oportunidad para darle nuestro reconocimiento, aunque ya lo mencionamos, pero ahora a nivel de reconocimiento con la presidenta y el pueblo mexicano, Así porque es, ellos sí han sabido ser solidarios. cómo no. Hay Sería bueno hay una inclusive, historia de hermandad entre esos dos pueblos que es indisoluble. O sea, ni Trump sería ni bueno nadie puede. hacerle llegar un reconocimiento a la presidenta Claudia si Claudia pudiéramos Sheinbaum, claro organizarnos que sí. para hacer una Claro. nota con firmas de adhesión y llevarlo a la Embajada de México para que le llegue a la presidenta Sheinbaum. Ella en México está siendo también Quién atacada tiene por esa la iniciativa, Jorge? ¿El Movimiento no, Político Patria? no, que lo organicemos. Ah, nosotros, dale pues. A partir de este programa, tomar a cabo esa iniciativa y llevar una nota, Totalmente de porque acuerdo. ella en Suscrito. México está siendo atacada por todos los partidos de la derecha, incluyendo a ese anterior partido de izquierda que era el PRD, que ahora es aliado del PRI, del PAN. Increíble, increíble. Todos se unieron Oye, para valiente, tratar porque de... los Estados Unidos le está cerrando el espacio aéreo ahí en la frontera. Son ¿Eh? sectores, son los mismos sectores que mataron a Pancho Villa, que mataron a Zapata. Es la misma gente que traicionó a México contra Estados Unidos, que son colonialistas, son anexionistas. Aquí se están quitando la cara, hermano. Aquí estamos los que Exactamente. defendemos la soberanía, los que se quedan callados por distintas razones y los que apoyan abiertamente al enemigo imperialista y colonialista, Bueno, porque sí, en efecto momentos como es un estos sirven enemigo justamente, Jorge, porque para ubicar a la gente. quieren destruir nuestro acumulado histórico, nuestra nación, nuestra soberanía, no solamente nuestros símbolos, pervertirlos y deformarlos, sino también apropiarse de nuestra riqueza y convertirnos en vulgar ganado de la potencia del norte y bueno, eso no lo podemos permitir. Bueno, por Podemos algo lo invitaron, que llevarnos, no quiero que se nos escape, por algo lo invitaron a Mulino a la claro, reunión del 8 de marzo que va a ser en Miami con todos los claro. cipayos que tiene que va construyendo poco a poco en la región. Y Este eso es un Mulino, claro, va Milei, por supuesto, está Rodrigo Paz, que también va ahí, es con el claro Daniel objetivo de abrir un Noboa, escenario. Me imagino Nayib que Bukele, puede ser está, el intento de abrir un La escenario derecha de, latinoamericana, Toño. claro, pues el bloque de Trump, pero lo que pasa es que ese bloque todo tiene problemas. Aquí el único, el no, que y menos, ese bloque lo está armando sobre todo Marco Rubio, Toño. Me ¿Cómo no? imagino ¿Cómo no? que por la puerta de atrás van a tratar de meter, así sea por un minuto, a esta señora María Corina, así sea que repartan unos besitos y saludos para que diga Tron, aquí estoy presente, y también con el objetivo de cerrar fila en contra de la República de Cuba y su lucha Sí, pero por la mientras soberanía. utilizan, mira, lo más triste, compañero, es que mientras utilizan a estos gobernantes de nuestros países para esos espectáculos, en paralelo, esos mismos que los invitan a esa fiesta, a esa parafernalia, están orquestando y estructurando acciones en contra de cada uno de nuestros territorios soberanos. Así mismo que Una cosa tremenda. es la faceta entonces interna de esta situación internacional. Es decir, así como las políticas de Donald Trump hacia afuera se reflejan hacia adentro en Correcto, golpe a los correcto. movimientos sociales, las políticas genuflexas de estos gobiernos con respecto a Trump se reflejan dentro de nuestros países en represión y palo a los sectores que cuestionan a la política norteamericana y que defienden el uso nacional, la disposición y planificación nacional de los recursos en función del pueblo panameño y no del extranjero. Y ahí vienen otros temas, ¿no? Como la mina, etcétera, ¿no? Mira, deja y que en le el pida a caso de Trump allá Panamá, arriba, porque deja que tenemos, Trump le pida los oye, vamos a metales. los últimos minutos el caso de Panamá. A mí me preocupa, y en función de lo que estamos hablando, de que ellos por un lado te dan la mano y por otro lado te dan con el palo.
hay una situación con lo de los puertos. Y por ahí el presidente de Panamá salió en una conferencia esta de los jueves diciendo, no, que bueno, parece que hay una empresa, la Maersk, no sé qué, que puede hacer las veces de administrador interino, qué sé yo, mientras el Estado panameño asume la cuestión y tal. Mira, mientras Mulino da vuelta, le da vuelta a los periodistas aquí, porque a más nadie le da vuelta para enredarlo. Los Estados Unidos ya deben de estar planificando probablemente alguna acción para implantar los administradores en esos dos puertos. Sacan a los que están de la Hutchinson y se instalan allí. Y no hay nada que hacer, pues. Y no habrá nada que hacer Bueno, porque al respecto, no estamos preparados. al respecto, el gobierno chino ha señalado que las empresas afectadas por el fallo eh, están en capacidad de actuar legalmente si esa empresa norteamericana es la que pasa efectivamente a cumplir las funciones de administración de ambos puertos. También vemos que hay presiones contra la República del Perú por un puerto que está administrado por empresas de capital con origen en Chino. la China popular. O sea que el objetivo es frenar totalmente los negocios entre América Latina y China. ¿Cuál es el peligro de esto? No es que seamos apólogos necesarios y estrictos de una potencia, es que defendemos el derecho a establecer relaciones con todos los países y con toda la potencia del mundo. O sea, no podemos bajo ningún concepto aceptar Ahora, que pero el Jorge, tú hegemón sabes norteamericano nos perfectamente. imponga en ese sentido la dinámica, porque además de eso, yo escuchaba en Antea Méndez cuando muy atinadamente señaló cómo los globalistas se habían olvidado en alguna medida de invertir en el aparato productivo dentro de Estados Unidos. Bueno, a nivel internacional, Estados Unidos no garantiza haya transferencia tecnológica No, en ningún Exacto. momento. Ya no está ayuda a este país obsoleto a en la algunos. diversificación, es pura amenaza, pura sanción, puro rofeo. En cambio, otros países y otros referentes, otros paradigmas a nivel internacional en Tienen algo que materia de ofertar. desarrollo tecnológico, en materia de comercio, están, lógicamente, tienen sus propios intereses, pero buscan crecer sobre la base de la cooperación y la emulación, Claro. la diversificación y el intercambio científico-tecnológico. Porque Estados Unidos nada más quiere absorber y ganar un solo lado. De ahí que la filosofía ganar, ganar que plantea la República Popular de China haya sido atractiva para muchos en el mundo, solo que en este momento defender esos vínculos definitivamente es valiente. Ahora, Bueno, yo justamente quiero, ayer China, Xi Jinping decretó la liberación de la deuda externa que tienen, no sé, creo que 20 países del África. Le condonaron la Importante. deuda a 20 países del África con China. Y además pueden entiendo que exportar sin aranceles, algo así. bueno, yo quiero decir algo con respecto a los puertos y Panamá y todo lo demás. Bueno, yo que respeto el papel, entiendo y comparto el papel que está jugando China en equilibrar el tablero del poder global, aunque ella en ese tablero, pues evidentemente es una potencia preponderante, pero China no está abogando por el poder, por el control mundial, no está actuando, está abierto posibilidades de comercio a países que, vaya, estaban bien excluidos. Pues el proyecto de los BRICS es mucho más, vamos a decirlo así, mucho más democrático, global, desde el punto de vista global, que el mundo bajo el régimen de los Estados Unidos. Pero El Correcto. multilateralismo. tengo que decir que a esta altura, vaya, esa empresa china debió haberle pagado mucho más a Panamá de lo que le paga y no lo ha hecho. Uh-huh. Entonces, eso también uno tiene que ser Pero bueno, autocrítico. Hay que doctor, pero ponderarlo, Hay que, definitivamente, me ¿cómo no? explico. Entonces, tal vez esa empresa pudo haber conversado con Panamá y decir, tú sabes que yo te voy a resarcir y vamos a llegar a un acuerdo nuevo. Claro, Estados Unidos tal vez no va a permitir eso, pero aquí viene la parte del problema de los Estados Unidos. Estados Unidos no puede venir aquí a ser una empresa
que tenga el mismo tipo de concesiones o de exenciones que tuvieron los chinos, porque entonces, ¿cuál podría ser Ay, la cara? Toño. Aunque estos son Ay, gobiernos por sin Dios, cara Toño. Tú sabes de que este así será. gobierno. El problema que venga, y ahí la élite tan clara, y ahí es donde yo hablo de las contradicciones de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos con el Estado profundo. La élite panameña quiere que la plata de la mina, la plata de los puertos, todo eso vaya, esta gente que han tenido tantas concesiones, que venga un flujo monetario al Estado para robárselo ahí, no, porque donde está su experticia, ¿no? Pero entonces firman este tipo de acuerdos con concesiones, con no sé qué. Entonces, ahí va a haber un grado de contradicción, o debe haberlo, y ahí es donde tenemos que estar muy pendientes y fiscalizando cuáles son los negocios que se hagan con una empresa. Ahora, el gobierno lo que ha dicho es que él pretende administrar los puertos. Es lo que han dicho. Esto Bueno. es lo que quieren los Estados Unidos. Bueno, estoy hablando del discurso porque yo no tengo manera de saber. Si me preguntas a mí, yo creo que los Estados Unidos van a seguir imponiendo los intereses de Ahora, Toño, es BlackRock. que, escuchen, yo lo que creo, y nos quedan unos minutos, yo lo que creo es que también hay que entender la presión que está experimentando el gobierno de turno, el gobierno actual de Panamá, porque estamos en medio de dos exigencias. Mira, o me entrega la administración del canal o la de los puertos. ¿Y qué va a decidir el gobierno actual, Toño? Seguro lo segundo. Bueno, yo tengo la impresión de que la élite quiere dinero y que Estados Unidos lo va a hacer pasar muy, muy malos momentos. Y mira, si no mira la cara de la última vez que fue el ministro de Relaciones Exteriores a Estados Unidos, a hablar con Marco Rubio. Tuviste la cara de nuestro amigo Sí, no, ese no Hacha. es amigo nuestro. Bueno, es una manera de. Tú ves la cara, yo creo que cada vez que ellos No, van a ellos Estados tienen Unidos, preocupación hombre, ¿se entiende? Hay una preocupación porque hay una presión objetiva. Mira, o la administración del canal o me entregan los puertos. Entonces, Pero no solo eso, Rebeca, es que o esas dos cosas o la furia del pueblo panameño. claro, Porque aquí claro, no se va a permitir, si no yo hubieran entregado todo, Rebeca, claro. aquí no se va a permitir la entrega del canal de Panamá. El memorándum tuvo una fuerte oposición cuando la gente vio que Marco Rubio llegó, transó con Mulino y fue para adelante. Ahí se desengañó un Que sector se de la encerró opinión. con él y que nadie supo lo que hablaron. Exactamente, la gente sí, pero no le fue Mulino salió bien. con ilusamente, su No le carón. fue bien, como dices tú, Y Jorge. Mulino salió con su carón, que no había manera. ilusamente y deformadamente, algunos panameños pensaban que él venía como a poner orden, No, no, no. No le fue bien. cuando realmente ellos lo que vienen es a reforzar la presencia, la presidencia de este señor. Le aportaron logística represiva durante la coyuntura de la Correcto, 462 y correcto. bueno, se ha dado este impasse que han vivido otros pueblos en la región en una dimensión militar. A nosotros nos ha tocado vivir también en nuestro país los efectos de esta contraofensiva reaccionaria, que en cada país también tiene su expresión. O sea, Claro, el trumpismo tiene sus seguidores claro. Todos en estos los países gobiernos de que van a Aparte, América, reunirse con Trump el 8 de en los marzo. países de América oye, en Latina Europa también tiene. y Las aquí la derechas de ultraderecha, Europa pues también. en el poder, envalentonada, decidió que era el momento de utilizar el discurso de Trump para destruir al Suntrax, para mandar al exilio a los dirigentes obreros, para Así es. perseguir y judicializar a la dirección estudiantil, para separar a los docentes, a la vanguardia de los docentes en huelga, para suprimir la constitución, masacrar al pueblo indígena, a la gente en Boca. O sea, que hubo una lucha fuerte Sí, sí, y sí, eso no puede sí. estar fuera del balance. Bueno, ahora Mulino acaba de graduar a 1.200 policías más, creo. No, no recuerdo la cifra, pero está por arriba de los 1.000, con lo que nos convierten a nosotros en el país con más policías en relación al número de Y habitantes. el De Pero la eso presupuesto del gente, tiene una, Ministerio de de aquí de la Seguridad de este región, por lo menos año el continente. está exponencial, ¿eh? El eso presupuesto tiene del una Ministerio de explicación. Seguridad. Primero, que es una respuesta que alguna gente se da al problema de la pobreza y la falta de oportunidades. Claro. Y segundo, y más que lo primero, es que eso demuestra que este gobierno y la política del Estado desde hace años se mantienen solamente a través de la represión y no del consenso social. Bueno, es lo que está pasando en los barrios. En los barrios, primero, que están fuera de control desde el punto de vista de la delincuencia. Y entonces le han llevado un aguacero de policía que, sin embargo, no acaban con la delincuencia. Van, hacen un operativo, pero es que la razón social de la descomposición, es decir, de uno de sus componentes, que es el incremento de la delincuencia,
no ha sido atacada, por el contrario, sino que la ha agravado. Molino Díaz, lo hemos dicho varias veces, tiene dos países totalmente diferentes. Para, de abajo de la élite, el país se deteriora y bueno, eso no es bueno en los Y el barrios. proyecto Toño, un intento de reforma o de cambio a la Constitución en estas condiciones, con la gente golpeada, perseguida, Saúl O en el sea, exilio, hay, los hay dos dirigentes discursos, obreros, hay dos los discursos que dirigentes, Molino tiene. Yo creo que es la venta hacia la calificadora, que uno se da en educación, de las transformaciones de la ley en educación, que yo no veo, esa ley ha sido revisada varias veces ya, está bastante actualizada, lo que hay es cero cumplimiento. Entonces es un Ujú. tema, ya después de que la ministra compre su computadora y a ver si funciona o si No, no. de educación vamos a hablar la otra semana, No, Toño. pero no quiero hablar de educación, estoy dando dos ejemplos. El tema de la constituyente es igual, porque ¿qué condiciones hay aquí para una no, no hay, constituyente? no hay. Pero No hay, no ninguna, por hay, donde no la hay. mire, por Ya lo donde saben. vaya, No hay, tú no haces hay una libertad de constituyente donde el expresión plena, gobierno tiene el 76% de oposición. En el grupo de 35, de edad de 35 a 44 años, el 84% de la gente detesta al gobierno, donde los ministros en una Y te va escala de uno aumentando a el 10 no pasan de desempleo. 4 desde que llegaron, no pasan de 4. El Están ministro de votando Obras gente. Públicas, mira, cada vez que el presidente habla de obras públicas, en su discurso presidencial, a la gente le gusta escuchar el tema de obras públicas y en obras públicas es donde están la mayor cantidad y que de acciones de gobierno y por supuesto que la mayor cantidad de rebusca, ¿no? Y solamente ese ministro es más impopular de todo. ¿Por qué nada más tiene 2 puntos de 1 a 10? Él nada más tiene 2,9 puntos, el que más bajo tiene la puntuación. ¿Por qué? Porque nadie ve esa gestión en obras públicas, que el gobierno todos los jueves algo le dedica a las obras públicas y la gente no lo ve. Entonces un gobierno como este, tan impopular, por ahí de Silvana, estoy trabajándolo en el IDEN, el tema del consenso del presidente, él en esas condiciones, ¿cómo puede llamar a una constituyente? no ¿Con hay qué actores condición. validados si él acaba de calificar obrero, docente? O sea, ¿qué actores va a Mira, llegar? Méndez, aquí hay denuncias graves ante la Sí. Corte Interamericana de Derechos Humanos Ujú. por las violaciones en Bocas del Toro. No se sabe todavía Sí, sí, sí. ¿Cuáles cuántos serán? muertos hubo con precisión. La hazaña con la que el Estado reprimió a los educadores, a los estudiantes, a los obreros, un gobierno autoritario, un gobierno que no permite la crítica social, no respeta las libertades democráticas, que clausuró la Constitución por 10 días. Eso no es un gobierno que tiene las credenciales ni la legitimidad para llamar a una constituyente con No, la no. pistola en la cabeza al pueblo. En esas condiciones no se Aunque puede. como profesor de historia, déjame hacerte una observación ahora que lo pienso, porque terminé pensando en el asunto, ¿no? Lamentablemente nuestro país tiene una tradición. Hace constitución después de la revolución, o sea, la independencia, que a la vez no es el tema de la independencia, era la guerra de los 1000 días. Después de una guerra hace una constitución, la constitución con que nace el país. En 1941, el candidato Arnulfo Arias se retira de las elecciones, tenía el control de acción comunal de dos gobiernos, tres gobiernos, ya no se llamaba acción comunal, y descalificando a sus opositores, Arnulfo Arias hace la constitución. La constitución de 46 se hace después del terrible gobierno del Cojo de la Guardia, que estaba el país todo ocupado por norteamericanos, el país no tenía orden y surge a instancia de Enrique Jiménez la constitución del 46 y la constitución del 72 surge después de un golpe de Estado. Así que viéndolo bien, vaya, parece que lo que está haciendo Molino es que está entendiendo que la constitución no se, a diferencia de lo que debe ser, las constituciones aquí no se elaboran a partir de un ambiente democrático, sino de un ambiente caótico, ¿no? Y no de que los actores se sientan racionalmente a ver qué es lo mejor para todos. Por eso es que es peligrosa, porque el escenario que él va a tener de aquí a que, si es que realmente llega a ocurrir, el escenario que él va a tener es un escenario de total control y discriminación Bueno, es que en la elección de los actores y todo lo demás. está apostando Toño a que Es la única manera que se reelegiría él. en ese cálculo, la represión que va a haber en la coyuntura de la mina, la imposición de ese proyecto minero va a sofocar las suficientes voces de protesta como para agarrar a un pueblo manso e imponer una constituyente de carácter absolutamente neoliberal.
bien, No, y a lo no va mejor a ser otro el se la resultado, consulta a Trump, se la consulta a Trump también, ¿no? Porque va a no, tener no el va, ejército de no, Estados Unidos aquí. sí, y hacer concesiones en materia de soberanía, ¿eh? Es un buen punto el que agrega, así que realmente no parece positiva una constituyente en este contexto y en esta correlación de fuerza. Exactamente. Tal vez en otro momento, con un ascenso progresista y de los sectores sociales, bueno, podemos discutir. Pero mira, yo digo, yo recuerdo con mucho pesar, ¿no? Recuerdo el nombre de uno de los principales actores en la promoción de la constituyente, profesor Miguel Antonio Bernal, ¿no? Que de veras bien triste que él está alfabetizando a la población en la constituyente, tiene un equipo para eso. Y eso lo va a llevar de la mano de un gobierno que es dictadura ya, dictadura civil, y que Así en es, el caso de una segunda revuelta en Panamá, pues tendremos al ejército Felipe, venir a hacer la dictadura militar, al peor así es. estilo pasamos unos de la minutos, dictadura de los 60 y 70. nos pasamos unos minutos y me está llamando la persona que tengo que grabar el otro programa. Pero no, muy Bueno, interesante las reflexiones de hoy desde Cuba y el momento actual en el que está el pueblo cubano y nuestra solidaridad, reiterando nuestra solidaridad con los cubanos y las cubanas. Eh, Apoyo la propuesta del compañero Jorge González, que desde este espacio planteemos un pronunciamiento de respaldo a la política exterior de la presidenta de México y la resistencia del pueblo mexicano frente a los embates del imperialismo. Y por supuesto, también el redoblar los esfuerzos aquí, colectivos internos, como todos los programas en Cite Jorge, tenemos que hacer un llamado a ese tercer encuentro, sin sí, duda. sí, sí. Urge ese tercer No, encuentro. hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque nos vienen tiempos difíciles a lo interno de todas las estructuras de la sociedad, llámese las universidades, llámese los sindicatos, llámense los gremios de docentes, desde todos los espacios del movimiento Mm, social, nos urge encontrarnos de vuelta y replantearnos en este momento la lucha colectiva, porque nos vienen tiempos, no nos vienen, ya están así los es, tiempos muy difíciles. Así que así es. la próxima semana, Toño, sí creo que tenemos que abordar el tema educativo, porque bueno, ya Correcto, viene el inicio de clase, no sé, creo que es los primeros días de marzo, ¿verdad? correcto. Bueno, En marzo. Rebeca, antes de que cierre, quiero recordar que no creo que en tú sabes que el momento en que fluyen más noticias sobre el tema educativo es al iniciar las clases, ¿no? Se dan siempre discusiones que surgen todos los años, las escuelas que no se han arreglado, los profesores que no se han nombrado, No, no, la- pero no los hablo indicadores que solamente no por el suben. inicio de clase, Pero sino creo que por, la ministra en esta ocasión vaya muy llena de lodo, que se ha echado ella misma encima, vino corriendo allá de Qatar, tuvo una reunión con los directores de regionales para pedirles que por favor la protegieran, que si ellos no sacaban la cara por no, ella iba a de renunciar. Israel vino corriendo. Entonces ella, bueno, ella sabe las condiciones en que sigue encontrándose la educación. No puedo pasar este capítulo sin denunciar cómo ha afectado al sistema educativo la reducción del presupuesto, que fue casi en 400 millones de dólares, y cómo han estado sacando directivos, sobre todo en las áreas que nosotros no vemos. Aprovecho y denuncio que en las áreas rurales del país, en las escuelas han estado sacando personal administrativo. Bueno, o sea, dirán que para que los padres se encarguen de las escuelas, ¿no? Imagínate. Entonces, esta cosa que la ministra oculta, porque tiene oculto el tema de la situación de las escuelas, que es terrible, sobre todo donde no, una escuela metida en No, un pero hay que área denunciarlo, apartada. Toño, hay que denunciarlo. Bueno, entonces vamos a denunciar escuela por escuela, Claro que sí. y el gran desdén. Ella dice que quiere modificar el currículum, modificar la ley, cuando todos sabemos que el problema de la educación es el incumplimiento con los acuerdos que ya tenemos en 17 diálogos. 17 diálogos que han dejado tareas precisas y concisas, y que esta ministra en su segunda ocasión ha sido incapaz de cumplir, y Hey, entonces nos Toño, quiere sí, marear con pero la nos tenemos discusión. que ir. Seguimos el próximo programa. La verdad que nuestra solidaridad también con los educadores, como lo dijo ahora al inicio del programa, en esta nueva fase de la lucha de todos los gremios magisteriales en Panamá. Nuestro acompañamiento también, por Y supuesto. aplauso al levantamiento de los docentes de esta semana, que
Sí, 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 cómo no. Sí, 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 sí. Demostraron la garra y le han demostrado a este gobierno que no le tienen miedo. Así Bueno, que es, pele así luego, es. pues. Excelente. Hey, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, Creando Poder Popular. Saludo al amigo Alberto Petit y la Asociación para la Unidad Comunitaria y Social Únicos. En mi nombre, de parte de la Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresados de la Universidad de Panamá. Jorge González, Movimiento Patria. Y Antonio Méndez, Movimiento Revolucionario 9 de enero. Nos Que vemos la vivan los próxima educadores. semana. Que Chao, vivan los Que chao. vivan los educadores. educadores. Así es. Y el pueblo cubano.